¿cómo están? Bueno, les vamos a contar un poco cómo nos vamos a estar organizando con las clases, los trabajos prácticos y particularmente el acceso a los diferentes materiales en este contexto de cuarentena. Particularmente la idea es darles algunos videos que sirvan de disparadores para que ustedes puedan retomar luego a una lectura o una revisión de una presentación en PowerPoint, como también diferentes videos orientados a la ejemplificación mediante código. Este primer video es un disparador para empezar a trabajar sobre los sistemas operativos y en particular conocer por qué vamos a estar utilizando durante este año Linux. Básicamente empecemos por qué es un sistema operativo. Bueno, básicamente un sistema operativo es una colección de diferentes programas que lo que buscan por objetivo es administrar los recursos de la computadora. Es decir, que no es un único programa, sino que está compuesto por diferentes módulos que tienen diferentes jerarquías, como veremos dentro de un rato, y particularmente me permiten administrar el disco, el sistema de archivos, lo que llamamos los dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, la pantalla, la impresora, para lo cual justamente utiliza programas específicos para cada tipo de recurso que se necesita utilizar. ¿Qué necesitamos también saber de un sistema operativo? Bueno, que nos va a proveer acceso a los diferentes recursos del hardware que mencionamos previamente, pero en forma controlada. Es decir, que un sistema operativo es un sistema que está pensado para ser utilizado por más de un usuario en simultáneo, por lo cual nosotros vamos a tener que compartir los diferentes recursos y en vez de pelearnos por los diferentes recursos, lo que vamos a tener que hacer justamente es compartirlos. ¿Cómo los compartimos? Mediante alguien que sea un árbitro o alguien que controle de que cada uno de nosotros está usando un periférico, un dispositivo de entrada, de salida, en un momento determinado. Entonces va a haber una primera capa que va a ser el sistema operativo, de la cual va a garantizar que no hagamos ninguna macana en relación al acceso a esos tipos de recursos. Por último, lo que nosotros vamos a utilizar durante este año y también forma parte de la definición de un sistema operativo es que nos va a brindar una interfaz de acceso para los diferentes programas que hagamos nosotros u otras personas a los diferentes recursos de hardware. Es decir, no solamente lo vamos a utilizar como usuarios, sino que lo vamos a utilizar como programadores. Eso significa que vamos a poder controlar el comportamiento de ciertos periféricos o de ciertos dispositivos de acceso en particular, garantizando obviamente la capa que comentamos previamente para evitar que hagamos algún mal funcionamiento dentro del sistema operativo. Particularmente vamos a ver por qué Linux. Bueno, vamos a tomar en cuenta que este proyecto fue desarrollado, Linux es un proyecto basado en Unix y desarrollado por Linus Torvalds en el año 1991, ya hace unos cuantos años, seguramente ustedes no habían nacido. Tiene una particularidad que está basado en lo que es el licenciamiento de software libre, particularmente en la licencia de GPL, que es una licencia de acceso público a toda la comunidad. Un poco la idea es que cualquiera de nosotros podría tomar ese kernel, ese núcleo que compone a Linux, mejorarlo y compartirlo con la comunidad. Esto que pasa con el núcleo o la parte central de Linux también pasa con los diferentes programas que se utilizan en este tipo de plataformas. Por ejemplo, en lugar de trabajar con la versión de Word o de Excel de Microsoft, hay versiones disponibles abiertas justamente para que se puedan ir mejorando por la propia comunidad, tanto en la detección de errores, en la corrección, como en el seguimiento y actualización en relación a las diferentes distribuciones. Y ya que estamos hablando de distribuciones, vamos a hablar de que Linux particularmente tiene diferentes implementaciones. Ese mismo kernel común se implementa con diferentes interfaces de usuario, con diferentes servicios, para lo cual entonces encontramos distribuciones como Debian, como Red Hat, como Ubuntu. Que sea software libre no significa que uno no pueda ganar plata. Uno puede ganar plata o pagar sueldos o tener sus propios honorarios a través de lo que tiene que ver con el soporte técnico, con el desarrollo de software, pero la característica particular es que el software no es propietario. ¿Qué significa eso? Significa que el software está disponible, sus códigos fuente, tal como vamos a ir viendo a lo largo de la materia, para todas las personas que quieran acceder. Por lo tanto, que cualquier cambio que yo realice, tengo la obligación de poder publicarlo, y otras personas van a controlarlo, y si ese código es adecuado y se comporta en función de lo que yo dije que iba a desarrollar, justamente se podrá actualizar en un repositorio general para que nosotros podamos mejorarlo o utilizarlo y otras personas también puedan utilizarlo.
Particularmente metimos varios conceptos. Uno fue el de repositorio. Un repositorio, y seguramente ustedes conocen que existen diferentes páginas en las cuales podemos acceder desde un archivo Word, un archivo video, por ejemplo, como de una plataforma de streaming como YouTube, como estamos haciendo en este caso, pero también existen repositorios de código. Por ejemplo, el caso de GitLab, de GitHub, son algunas de las alternativas que vamos a estar viendo sobre el final de este primer cuatrimestre. Vamos a ver entonces qué contiene o cuáles son las diferentes capas o cuál es el modelo de capas o la arquitectura también llamada de un sistema operativo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que lo primero que hay en un sistema operativo es el control del hardware. Ese está dentro del corazón de nuestro sistema operativo. Para poder manejar ese hardware se necesitan de programas específicos que no se modifican habitualmente y se los conoce como device drivers o manejadores o drivers de los diferentes dispositivos. A continuación, yendo hacia afuera, lo que nosotros nos encontramos son con un conjunto de funciones que las vamos a denominar system calls o llamadas a sistema, que nos van a permitir como programadores hacer uso de esos recursos para poder manejar los dispositivos de entrada, de salida y de entrada-salida. Una vez que salimos del núcleo central, lo que vamos a estar viendo es que estamos rodeados por diferentes recursos o diferentes programas que conforman esta colección que comentamos previamente. Un sistema de ventanas, lo que tiene que ver con la interfaz gráfica de usuario, los diferentes programas de aplicación, desde la calculadora, el navegador web, un editor de texto, un manejador de hojas de cálculo. Fíjense que en lugar de estar mencionando el nombre comercial, por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, estamos mencionando la funcionalidad. Y por último, pero no menos importante y nos va a acompañar a lo largo de todo el año, vamos a tener lo que se conoce como shell o consola de texto. Básicamente el shell o consola de texto es un intérprete que nos va a permitir a nosotros dar diferentes directivas o comandos, por ejemplo, para ver qué, para ver el contenido de un directorio, para crear un archivo, para copiar. Pero todo eso habitualmente, seguramente ustedes lo hacen en modo gráfico. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando en modo texto inicialmente para poder empezar a trabajar sobre la portabilidad de los diferentes programas. Un poco nuestra idea no es concentrarnos en aplicaciones visuales, para el cual van a tenerse Informática 2, sino que vamos a estar trabajando en aplicaciones de consola, y como el nombre lo dice, las aplicaciones de consola corren en la consola. Luego vamos a ver que seguramente hay otro tipo de recursos como son los IDE, los editores editores integrados que conforman diferentes herramientas, pero eso lo vamos a utilizar ya sobre el final del año. Particularmente para cerrar esta primera etapa, cuando abrimos un shell o una terminal, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con una firma de las siguientes características. Por un lado el usuario como primer argumento, seguido de una arroba. A continuación veremos el nombre de la máquina, por lo tanto será, en el caso de Héctor Espataro, @ubuntu.utn, es decir, que se menciona al usuario, se menciona a la máquina, y a continuación voy a tener el nuflo que nos permite saber justamente, o señale, mejor dicho, el directorio en el cual me encuentro parado. El prompt nos va a poder permitir cambiar de directorio, nos va a poder permitir listar los diferentes archivos, nos va a permitir copiar, crear, nos va a permitir compilar y linkear. Para compilar y linkear entonces los esperamos y saber qué es cada una de estas acciones, los esperamos en el próximo video. Les sugerimos entonces al finalizar este pequeño video introductorio que retomen el PDF que se encuentra, donde verán las diferentes características asociadas al sistema operativo y van a conocer algunos manejos básicos de consola para que puedan empezar a dar los primeros pasos. Nos vemos en la próxima clase.